Buenas tardes, Anabel. Espero que se encuentre muy bien. Antes de iniciar, pues muchas gracias por su tiempo hoy para esta entrevista valorativa sobre Demos y su labor. Y vamos a dar inicio pidiéndole pues que nos comparta su respuesta respecto a la razón por la cual usted considera que es importante trabajar con la juventud. Luisa, la verdad es que es una pregunta muy significativa para mí. Te quiero contar que es una determinación de personal porque siempre sentí la necesidad de enseñar y de compartir algunas oportunidades que yo había tenido en mis años jóvenes y que consideraba que era importante que muchas y muchos jóvenes de este país pudieran disfrutar de algunas situaciones que no necesariamente son extraordinarias, pero que en este país se vuelven como inalcanzables. Temas como la educación. O sea, difícilmente cuando uno tiene 16 años dimensiona lo importante que es contar con la oportunidad de estudiar, de ir a una escuela, de graduarte, de tener aspiraciones para ingresar a una universidad. Y para algunos, pues tenemos la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que nos obliga a compartir con los que no lo tienen, para despertar precisamente en ellos esa necesidad de buscar el desarrollo, de buscar la superación, de formarse para no ser parte de una masa eh, que te dijera sin conciencia y sin misión y desconocimiento de la realidad de este país. Entonces, para mí es esa etapa de la vida, la etapa de la juventud, donde uno puede trasladar ese tipo de necesidades porque ya existe la madurez para comprenderlo, pero también la responsabilidad de compartirlo con los que vienen atrás. Entonces, la niñez tiene es una etapa extraordinaria, pero las y los jóvenes en esa etapa de su vida es cuando se toman las decisiones más trascendentales de la vida, que estudiar, me caso o no me caso. O sea, son cosas que las ve uno como que tienen que ser porque sí, porque tienen que ser. Y realmente no para uno a pensar si de verdad es esto lo que me están diciendo los demás, lo que debo estudiar o lo que yo quiero. Si no tengo oportunidades de estudiar, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde? ¿Cómo buscarlas? Si no tengo oportunidades de un trabajo, tampoco quiere decir que la única aspiración o el único sueño sea salir del país y emigrar hacia otros lugares donde a cambio pierdo mi ciudadanía en el sentido de no necesariamente de papeles, pero sí de dignidad, de pertenencia. Entonces, muchas de esas razones personales fueron para mí importante definir el trabajo con jóvenes en Guatemala. Además, las juventudes de Guatemala es una etapa de la vida donde encuentras prácticamente un universo. O sea, son las y los jóvenes de Oriente con las y los jóvenes de la ciudad o las y los jóvenes rurales del altiplano. Coinciden en edades, pero no necesariamente descubren, no necesariamente tienen la oportunidad de descubrir cómo otros jóvenes han ido resolviendo su situación
cómo otros jóvenes han tomado decisiones, qué tipo de oportunidades existen en sus comunidades. Entonces, con el equipo de Demos siempre pensamos que era necesario y urgente trabajar con las y los jóvenes para transformar este país. Interesante, yo creo que el tomar ventaja de este grupo vulnerado en comunidades como Latinoamérica, ¿verdad? Es súper importante y creo que usted lo resumió bastante bien en la razón por la cual usted trabaja con la juventud y creo que la labor de Demos en ese sentido es bastante grande, ¿verdad? También me gustaría preguntarle por qué es importante para Demos la pertenencia lingüística en los procesos de comunicación, es decir, cómo esto beneficia a los proyectos que usted está hoy en día ejecutando dentro del país. Esto nació estratégicamente para nosotros. Era importante llevar un mensaje que se comprendiera. Cuando hablas de derechos humanos, no necesariamente es fácil la comprensión, porque lo que pretende la doctrina de los derechos humanos es que interiorices y tengas plena conciencia de que los derechos son precisamente una manera de vivir un comportamiento de vida, pero que también es un compromiso para con las y los demás. Y esto por escrito es un poco complejo. Entonces, nosotros estudiábamos mucho la manera de hacer llegar el mensaje de derechos humanos, el mensaje de la cultura de paz y de la libertad de expresión, de una manera que en las comunidades rurales se comprendiera como eso, como un derecho a expresarte, como un derecho a educarte, como un derecho a la salud, en cómo hacerlo llegar de la mejor manera posible. Las lógicas de los idiomas son diferentes. Tu idioma materno determina mucho la lógica con la que funcionas. Y por eso para nosotros, en estos procesos de comunicación, esa pertenencia lingüística es muy importante. O sea, también es un derecho, tu idioma. Entonces, ¿por qué vas a llegar a las comunidades a que alguien entienda un pensamiento o un comportamiento trasladándole la información en tu idioma que no necesariamente es el idioma que mejor se comprende? Entonces, por eso para nosotros en estos procesos es tan importante que las y los mismos jóvenes que han pasado por los procesos de formación de Demos trasladen estos mensajes a otros jóvenes en sus comunidades, en sus idiomas maternos. Esa es la razón. Gracias. Yo creo que también, como usted mencionaba, ¿verdad? Es importante la inclusión, porque esta es una característica inclusiva de Demos como organización. Entonces, muchas gracias por compartir. Mi siguiente pregunta sería, ¿por qué considera que la participación específicamente de las mujeres dentro de organizaciones como Demos es importante para promover la democracia social? Es decir, ¿qué papel juega la mujer? Mira, primero que todo, porque las mujeres normalmente tenemos que ser solidarias, y si lo haces con la ventaja del liderazgo, si lo haces de una manera en la que transmites testimonio de tu vida, las mujeres podemos llevar un mensaje de sensibilización muy sólido a otras mujeres. Los compromisos de las mujeres normalmente hay que entenderlos de mujer a mujer. El sentir de las necesidades,
de los compromisos, de las obligaciones y las responsabilidades son muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, en Demos, cuando hemos llegado a ser, por ejemplo, en la época de los procesos de observación electoral, que han sido procesos en donde el equipo de Demos ha llegado casi a 40 personas, probablemente van a aparecer 5 hombres y el resto mujeres. ¿Por qué? Porque en medio de todo, sigue siendo importante que sean las mujeres quienes rompan con esos estereotipos implícitos de sociedades tradicionales y conservadoras como la nuestra. Entonces, la sola imagen de liderar una institución, de presentarte como la directora de una institución o la responsable de un proyecto o la coordinadora de un determinado programa o las entrevistas o los actos de visibilidad que Demos tiene, que lo lleven a cabo las mujeres jóvenes. Todo eso, lo que tú dijiste anteriormente, te define, te determina como una organización inclusiva. Te voy a contar, por ejemplo, en esta evolución que Demos ha tenido en materia de comunicación, tuvimos uno de los proyectos más exitosos, que fue el proyecto TICAS. El proyecto TICAS es un proyecto centroamericano que fue ejecutado por 6 países de Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, con una metodología que homologamos en los 6 países y que era única y exclusivamente con dedicatoria para mujeres. Era las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes y sus madres para reducir la brecha digital en el aprendizaje de todos los temas de tecnología. Fue extraordinario porque incluimos todo el tema artístico, historias de vida de las artesanas de las comunidades, pero yo me recuerdo que cuando hacíamos la primera evaluación para medir los niveles de acercamiento que tenían las mujeres con el tema digital, muchas mujeres se asustaban, muchas mujeres, especialmente las mayores, se asustaban al verse iniciando esta carrera de acercarse a una computadora, de aprender a usarla, de hacer una diagramación, no así los hombres. A los jóvenes de los municipios, casi todos alguna vez habían sido usuarios de una computadora o de un café net en las comunidades, pero no las mujeres. La brecha digital de las mujeres es enorme en comparación con los hombres. Entonces, para nosotros, este fue un programa y sigue siendo un programa muy emblemático del trabajo de Demos, porque fue realmente única y exclusivamente con dedicatoria a mujeres. Y fue lindísimo. Realmente incluso ganamos un premio a nivel mundial por parte de la UNESCO en el año 2018, porque habían sido mujeres jóvenes indígenas, y para ellas, para su vida, fue una marca positiva de sus vidas, ese acercamiento a la tecnología. Entonces, esas son las razones por las que nosotros creemos que no podemos hacer democracia, que no podemos construir una ciudadanía con las mujeres rezagadas en la evolución, en la creatividad, rezagadas por costumbres o por tradiciones de nuestro país. Entonces, en la medida que nosotros logremos ir cerrando esas brechas, esa es parte de la misión de Demos. Gracias. Muchas gracias por ese aporte. Creo que
la mujer, como usted mencionaba, ¿verdad? Del interseccionalismo que se ve dentro de la mujer, es decir, la mujer solo por ser mujer ya es excluida de muchos procesos democráticos, ¿verdad? Y si bien hemos hecho muchos avances, esos interseccionalismos que usted mencionaba son bastante importantes, ¿verdad? Para poder incluir a la mujer y entender su papel dentro de una democracia social. Muchas gracias por eso. Mi siguiente pregunta sería, creo que esto es algo un poco más personal, pero creo que le da mucho valor a usted como directora, como Demos, y quisiera saber cuál ha sido su mejor momento en Demos. Sé que probablemente tiene bastantes ahorita en su mente, pero me gustaría saber cuál ha sido el que usted rescata en su memoria y en su corazón y por qué. Uy, complicado. La verdad es que es muy complicado, porque la vida en Demos es, eh, es una delicia. Realmente es un privilegio trabajar en una organización como Demos. Yo siempre he dicho que esto no es trabajo, es un regalo de la vida. Eh, Todos los días, cuando tenés una llamada de alguna de las jóvenes para contarte que se ganó una beca para irse a estudiar a X país del mundo, cuando alguno de los chicos te llama para decirte, mira, mañana te voy a entrevistar porque voy a hacer mi primer programa de radio en línea en mi comunidad y quiero que tú seas la primera persona en entrevistar. Cuando este año hicimos un ejercicio muy lindo durante la época del COVID, hicimos un ejercicio de que los mismos chicos nos contaran sus historias de vida. Y cada vez que antes de publicarlas, normalmente las mandaban. Y yo decía, no las manden, publíquenlas, yo no tengo por qué decirles que sí, que no. Decían, alguno de ellos me lo aclaró y me dijo, no, si no es para que lo aprobes, es que yo quiero que tú seas la primera en enterarte. Chicos que en algún momento me los encuentro en alguna reunión X en cualquier lugar del país y se acercan y te dicen, fíjate que nos casamos y ahora formamos un hogar y nosotros estuvimos en tal proceso de formación de Demos y ahí nos conocimos. Cosas como, por ejemplo, una compañera con la que tuve una historia preciosa, una chica que se ganó en estos programas de tecnología una beca para ir a Istambul. Y yo iba para Istambul a la misma reunión. Y fue lindísimo porque es una chica de San Marcos que nunca había salido de Guatemala. Y entonces yo tenía mi corazón colgado en un hilo porque la beca de ella le había organizado su viaje de una determinada manera y a mí me habían organizado el viaje de otra manera. Entonces yo llegué a Istambul y moría de la angustia de pensar cuando llegué al hotel que ella no había llegado. Entonces yo decía en esa cantidad de escalas que pasó. Y me recuerdo que con los compañeros con los que iba de Guatemala nos sentamos en la acera del hotel a esperarla. Y fue realmente uno de los momentos más lindos de la historia cuando la vimos bajar de un carro espectacular. Porque ella, mucho más lista que todos, contactó gente de Guatemala en Istambul a través de las redes sociales y les contó que ella iba para allá. Entonces la fueron a traer al aeropuerto y nos la fueron a dejar cabal. Todos estábamos así, pero además todos muertos de la angustia, porque sabíamos la hora que ella tenía que llegar. Pero estos la llevaron a comer, y la pasearon y hasta el final nos la fueron a dejar al hotel sin saber que nosotros la estábamos esperando. Por supuesto, fueron unos días extraordinarios. Entonces te digo, no podría, de verdad me costaría muchísimo determinar un momento de Demos que no haya sido una
realización extraordinaria. Nosotros tenemos costumbres en Demos y comportamientos. Por ejemplo, almorzamos todos juntos. Cada quien lleva su comida y comparte con todos los demás. Entonces, todo eso ha generado una relación de verdaderos amigos. Entonces, cuando llegan los chicos, por ejemplo, todo el mundo, todos los chicos lo saben, que cuando vienen a Guatemala de parte de, por alguna razón, a hacer trámites o lo que sea de sus comunidades, pueden llegar a Demos, a dejar sus cosas, a comer algo, a saludar, a usar el internet. Es su casa en Guatemala. Ellos todos tienen un lugar en esta ciudad en donde se les recibe con mucha alegría. Y llega alguien y te dice, tengo que venir a hacer mis prácticas a la ciudad y necesito que me ayudes porque tengo que buscar dónde las hago y no las puedo hacer aquí en Demos porque ya me enteré que aquí siempre hay gente haciendo prácticas en Demos, siempre hay pasantes de las universidades. Entonces, Demos se volvió ese lugar referente para muchos jóvenes de las comunidades y eso fue lo que siempre quisimos que fuera. Entonces, para mí es muy difícil determinar cuál fue ese mejor momento de Demos. Gracias, Luisa. No, me hiciste gracias a recordar usted. Cosas muy lindas. Qué bueno, me alegra mucho. Creo que eso es lo bonito de Demos, ¿verdad? Y que usted sea su directora, creo que tiene muchos momentos gratificantes y creo que por eso escogimos esa pregunta, porque queríamos saber todas esas cosas que llenan su corazón, porque dentro del corazón de Demos, es decir, Demos nace de su corazón, ¿verdad? Entonces, pues gracias por compartir esos momentos. Me estoy segura que traen mucho sentimiento y mucha satisfacción a su vida y aunque es un regalo que usted considera que es para usted, creo que los jóvenes con los que usted ha trabajado estarán de acuerdo conmigo en que también es un regalo para ellos, ¿verdad? Siguiendo, pues le quería preguntar también por qué cree que es importante la lucha por los derechos de libertad de expresión. Mira, nosotros tuvimos una oportunidad como organización. Tuvimos la oportunidad de involucrarnos en los temas de la lucha por los derechos de libertad de expresión. Demos, de parte de Demos, uno de los compañeros salió nombrado a un puesto muy importante a nivel mundial como relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión. Wow. Y eso nos permitió a todo el equipo de Demos involucrarnos en un proceso, en una etapa de trabajo que nos hacía ver el mundo. O sea, normalmente el trabajo de Demos había sido a nivel nacional, comunitario, municipal, departamental, pero ya ir a ver cómo el mundo ejercitaba su derecho de libertad de expresión, esos eran otros 20 pesos para nosotros. Entonces, hicimos toda una serie de reuniones para definir cómo nos íbamos a involucrar en un aprendizaje que pudiéramos también devolverle a la organización. No era la oportunidad de aprender nosotros, pero para trasladarlo después a la gente joven con la que nosotros trabajamos en Demos. Y así fue. No, estuvimos 8 años involucrados en esta relatoría, 6 años, perdón, involucrados en la relatoría de libertad de expresión. Y ahí aprendimos o sea, las bondades, pero sobre todo lo que significa un pueblo silenciado. O sea, no podés construir democracia, no podés aspirar a ser ciudadano, no podés ejercer tus libertades fundamentales ni tus derechos
si no tenés la oportunidad de expresarte libremente y un camino bien importante y una vía que se traslapa en este ejercicio de la libertad de expresión es el acceso a la información. Porque el derecho a libertad de expresión es de dos vías. Es tu derecho de informarte y tu derecho a informar. Entonces eso resultó para nosotros extraordinario y mágico porque empataba perfectamente con todo el trabajo de formación, de comunicación, pero también con todo el trabajo que estábamos haciendo de libertad de expresión a través del teatro. Entonces, cuando nosotros recogíamos, por ejemplo, los contenidos de la agenda de los acuerdos de paz, para nosotros era tan importante que esos acuerdos se conocieran y que la gente joven supiera y entendiera la trascendencia que tenía la agenda de los acuerdos de paz en Guatemala, pero también trabajos como el derecho a la verdad en este país, la historia de este país. O sea, ¿quiénes eran víctimas y quiénes eran victimarios? ¿Por qué las víctimas se quedaban silenciadas y eran los victimarios quienes escribían la historia de este país? Entonces, todos esos estereotipos había que realmente apoyar, lograr, contribuir a que se rompieran. Y por eso para nosotros el tema del derecho a la libertad de expresión es fundamental. No solo para los y las jóvenes comunicadores, para los defendemos con uñas y dientes, a los y las periodistas de este país y de otros países. Nos hemos involucrado en movimientos a nivel latinoamericano y a nivel global. El tema de las tecnologías nos ha permitido ser parte de esa aldea global para comunicarnos y entender e informarnos y formarnos en estas disciplinas. Entonces, por eso es que Gracias, Anabela. Y yo creo que dentro de los objetivos que tiene Demo como institución de crear democracia social, el tema de la libertad de expresión, pues agrega una característica participativa, ¿verdad? A este objetivo que tiene la institución como tal. Con esas preguntas concluimos nuestra entrevista valorativa sobre Demos y usted, Anabela. De nuevo, muchas gracias. Agradezco muchísimo el tiempo que me ha brindado hoy. Ha sido una experiencia muy, muy especial personalmente y espero de todo corazón y estoy segura que muchos éxitos van a venir para Demos, para usted con su dirección y liderazgo. Y de nuevo, muchas gracias. Y a ti, Luisa, de verdad, invitada todos los días a partir de hoy, cuando quieras. También para ti, Demos puede ser ese lugar donde tú necesites llegar algún día por referencia de algo, por acompañamiento de alguna de tus inquietudes o necesidades. Ahí estamos. Muchas Siempre gracias. piensa que estamos con las puertas abiertas. Las ONGs, se dicen muchas cosas feas de las ONGs en Guatemala, pero te digo, hacemos un trabajo de hormiga con poca visibilidad. Pocas veces se habla de las bondades de las ONGs en este país. Lamentablemente, ha habido un uso abusivo de los recursos del Estado de parte de algunas ONGs y esa carga la hemos tenido que llevar todos los demás. Y eso en cuestión de prestigio, de imagen, en lugar de debilitarnos, nos da fuerzas para demostrar que no es cierto. Ninguno de nosotros vive como millonario, ninguno de nosotros anda en un carro último modelo, ninguno de nosotros anda despilfarrando un dinero que no nos hemos ganado. Simple y sencillamente tampoco andamos haciendo alarde de lo mucho que hacemos o lo poco que hacemos.
Solo existimos y tratamos de contribuir con este país en la mejor forma posible y sin mucha fiesta y sin mucho ruido. No es, por supuesto que hacemos un trabajo político. Las ONGs de este país, las organizaciones de derechos humanos en este país, hacemos un trabajo político, pero no un trabajo político partidario. Lo que estamos haciendo es la reivindicación de los derechos de los ciudadanos guatemaltecos y en este caso, en el caso de Demos, de esa población joven que realmente necesita conocer sus derechos para, para reencontrarse, para redignificar su etapa de personas jóvenes y para desarrollarse y tratar de luchar también por un mejor espacio y una mejor vida en el país, no fuera del país. No nacemos aquí para irnos a otro país, nacemos aquí para servir a este país. Así es que muchas gracias, Luisa, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Anabela, a usted por compartir todas esas experiencias tan